Meditación, necesidad de la oración. Iniciemos esta meditación con la invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, tú, el amor que consuela a los hijos de Dios, eterno regalo del Padre, caridad, fuente viva de gracia, llama eterna de amor verdadero. Ilumina con tu luz nuestra mente y corazón. Haz que podamos comprender el amor que Dios derrama en el alma y renueva el espíritu interior en el don de la entrega gratuita a Dios y los hermanos. Esta meditación la vamos a dividir en 3 puntos. El primer punto es la introducción. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 2559 y 2560, encontramos definido lo que es la oración, su importancia y lo que no nos deja orar como se debe. Nos dice que la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad? ¿O desde lo más profundo? Señala también las condiciones del que ora. Un corazón humilde y contrito. El que se humilla es ensalzado. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. Y Jesús en el Evangelio, cuando habla a la samaritana, muestra la maravilla de la oración y le dice: si conocieras el don de Dios. Se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí, Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed del hombre, que tenga sed de él. Se nos invita, pues, a ir siempre a la fuente, al manantial de la gracia. El camino nos lo enseña Jesús y es el Espíritu Santo quien nos introduce en el camino hacia Dios. El que ora entra en el proceso de crecimiento y divinización por voluntad de Dios y docilidad de la persona, que se pone en escucha de Dios, en diálogo con Él. ¿De qué se habla? De ti. Alegrías, tristezas, éxitos y fracasos, ambiciones nobles, preocupaciones diarias, flaquezas y hacimiento de gracia y peticiones, amor y desagravio. En 2 palabras, conocer y conocerle. Pasamos a otra página del Evangelio donde nos invita Jesús profundamente a la intimidad personal. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que son amigos de orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para exhibirse delante de los hombres. Tú, por el contrario, cuando te pongas a orar, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en lo oculto. Nos hace meditar las reflexiones del libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal, donde nos explica la profundidad de la oración mental y cómo vivir en la presencia de Dios. Ahora, damos paso a la segunda parte de nuestra meditación. El Señor, que nos da esta enseñanza acerca de la oración, la practicó en su vida en la tierra. El Santo Evangelio nos refiere las muchas veces que se retiraba Él solo para orar, y este mismo ejemplo lo siguieron los apóstoles y los primeros cristianos, y después todos aquellos que han querido seguir de cerca al Maestro. El sendero
que conduce a la santidad es sendero de oración. Y la oración debe prender poco a poco en el alma, como la pequeña semilla que se convertirá más tarde en árbol frondoso. La oración diaria nos mantiene vigilantes ante el enemigo que acecha continuamente, nos hace firmes ante pruebas y dificultades. Aprendemos en ella a servir a los demás. Es el faro de luz intensa que ilumina el camino y ayuda a ver con claridad los obstáculos. La oración personal nos mueve a realizar mejor el trabajo, a cumplir los deberes con la propia familia y con la sociedad, y tiene una influencia decisiva en las relaciones con los demás. Pero, sobre todo, nos enseña a tratar al Maestro y a crecer en el amor. No dejes de orar, nos aconseja el santo que nosotros conocemos, muy cercano también a nosotros, el Papa San Juan Pablo II. La oración es un deber, pero también es una gran alegría, porque es un diálogo con Dios por medio de Jesucristo. En la oración estamos con Jesús. Eso nos debe bastar. Vamos a entregarnos, a conocerle, a aprender a amar. El modo de hacerla depende de muchas circunstancias, del momento que pasamos, de las alegrías que hemos recibido, de las penas que se convierten en gozo cerca de Cristo. En muchas ocasiones traemos a la consideración algún pasaje del Evangelio y contemplamos la santísima humanidad de Jesús y aprendemos a quererle. No se ama sino lo que se conoce bien. Examinamos otras veces si estamos santificando el trabajo, si nos acerca a Dios. ¿Cómo es el trabajo con aquellas personas entre las que transcurre nuestra vida? La familia, los amigos. Quizá al hilo de la lectura de algún libro, como el que tienes entre las manos, convirtiendo en tema personal aquello que leemos, diciendo al Señor con el corazón esa jaculatoria que se nos propone, continuando con un afecto que el Espíritu Santo ha sugerido en lo hondo del alma, recogiendo un pequeño propósito para llevarlo a cabo en ese día o avivando otro que habíamos formulado. La oración mental es una tarea que exige poner en juego, con la ayuda de la gracia, la inteligencia y la voluntad, dispuestos a luchar decididamente contra la distracción o contra las distracciones, no admitiéndolas nunca voluntariamente y poniendo empeño en dialogar con el Señor, que es la esencia de toda oración. Hablarle con el corazón, mirarle, escuchar su voz en lo íntimo del alma. Y siempre debemos tener la firme determinación de dedicar a Dios, a estar con Él a solas, el tiempo que hayamos previsto, aunque sintamos gran aridez y nos parezca que no conseguimos nada. No importa si no se puede hacer más que permanecer de rodillas durante este tiempo y combatir con absoluta falta de éxito contra las distracciones. No se está malgastando el tiempo. La oración siempre es fructuosa si hay empeño por sacarla adelante, a pesar de las distracciones y de los momentos de aridez. Nunca nos deja Jesús sin abundantes gracias para todo el día. Él agradece siempre con mucha generosidad el rato que le hemos acompañado. Es de particular importancia ponernos en presencia de aquel con quien deseamos hablar. Con frecuencia, el resto de la oración puede depender de estos primeros minutos en los que ponemos empeño en estar cerca de quien sabemos nos ama y espera nuestra súplica, un acto de amor que consideremos junto a Él un asunto que nos preocupa, o sencillamente que permanezcamos en su presencia, mirándole y sabiendo que nos mira. Damos paso a la tercera parte de nuestra meditación. Junto a Cristo en el sagrario, o allí donde nos encontremos haciendo el rato de oración mental,
Perseveraremos por amor, cuando estemos gozosos y cuando nos resulte difícil y nos parezca que aprovechamos poco. Nos ayudará en muchas ocasiones el sabernos unidas a la iglesia orante en todas las partes del mundo. Nuestra voz se une al clamor que en cada momento se dirige a Dios Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. A la hora de la oración mental y también durante el día, nos continúa diciendo San José María Escrivá: recordad que nunca estamos solos, aunque quizá materialmente nos encontremos aislados en nuestra vida. Permanecemos siempre unidos a los santos del paraíso, a las almas que se purifican en el purgatorio y a todos nuestros hermanos que pelean aún en la tierra. Además, y esto es un gran consuelo para mí, porque es una muestra admirable de la continuidad de la Iglesia Santa, os podéis unir a la oración de todos los cristianos de cualquier época, los que nos han precedido, los que viven ahora, los que vendrán en los siglos futuros. Así, sintiendo esta maravilla de la comunión de los santos, que es un canto inacabable de alabanza a Dios, aunque no tengáis ganas o aunque os sintáis con dificultades, secos, rezaréis con esfuerzo, pero con más confianza, llenos de alegría en nuestro corazón, pensando que nuestra oración se une a la de aquellos que convivieron con Jesucristo, a la incesante plegaria de la Iglesia triunfante, purgante y militante, y a la de todos los cristianos que vendrán. Por tanto, cuando te encuentres árido en la oración, esfuérzate y di al Señor: Dios mío, yo no quiero que falte mi voz en este coro de alabanza permanente dirigida a ti, y que no cesará nunca. En la diaria oración se encuentra el origen de todo progreso espiritual y una fuente continua de alegría. Si ponemos empeño y vamos decididos a estar a solas con quien sabemos que nos ama, la vida interior progresa al compás de la oración y repercute en las acciones de la persona, en su trabajo, en su apostolado, en su mortificación. Y para finalizar, adjuntamos lo que nos dicen nuestros fundadores acerca de la oración, pues su mayor deseo es de sobrenaturalizar nuestro servicio, hacerlo en presencia de Dios para bien de los hermanos, a ejemplo de Santa Marta que sirve al Maestro, y en la escucha de Santa María en la oración. Así nos lo describen en las Constituciones y Vademecum. La oración como primer y principal deber, debemos ser conscientes que la contemplación de las cosas divinas y la unión asidua con Dios en la oración deben ser nuestro principal deber. Nuestro diálogo será fruto del espíritu de oración y del trato frecuente con la palabra de Dios, convirtiendo la vida de cada uno en perenne oblación con Cristo al Padre, puesto que nunca obra florece sin gracia divina, y toda gracia debe obtenerse con la oración. Conjugaremos el acontecer de la vida con la oración, de modo que todo incidente de la vida cotidiana, por pequeño que sea, nos sirve de estímulo para elevarnos a Dios. Dedicaremos una especial atención a la liturgia, que es el centro de la vida espiritual, por lo que cada comunidad y hermana preparará cuidadosamente los diversos encuentros litúrgicos que marcan nuestra vida. Nos dicen también cómo hacer nuestra oración. No olvides que las palabras que pronuncian tus labios deben estar conectadas con tu corazón, que al exclamar Señor vaya unido al deseo eficaz de convertir en realidad esas mociones interiores que el Espíritu Santo despierta en tu alma, y que jamás vayan a ser palabras dichas por no dejar palabras sin sentido. Y como fruto de la gracia de Dios y nuestro esfuerzo, lograremos un cambio de vida y vamos divinizando nuestra persona en la medida que estemos cerca de Dios, como nos lo dice la palabra de San José María Escrivá. En la oración, la soberbia, con la ayuda de la gracia, puede transformarse en humildad,
y brota la verdadera alegría en el alma, aun cuando notemos todavía el barro en las alas, el lodo de la pobre miseria que se está secando. Después, con la mortificación, caerá ese barro y podremos volar muy alto, porque nos será favorable el viento de la misericordia de Dios. Lancémonos, pues, al océano inmenso de Dios y naveguemos en sus aguas por medio de la oración, y dóciles al Espíritu Santo, busquemos la fuente de amor y vida. Nos quedamos unidas en oración.